Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, hoy es el último programa de la semana. Bueno, noticias hay en el país, además de todas las reuniones y todas las cosas que se conocen en los últimos días, el tema de la salud, el tema de la educación, todos esos conflictos, la reunión del presidente de la República con el liderazgo político en el día de ayer. Pero entonces todas estas cosas, bueno, pues noticia es lo de último minuto. Y de esto tiene que ver con la captura finalmente, el apresamiento finalmente en la comunidad del Fundo de Baní, de el señor Alexis Villalona, que se le estaba identificando como el abusador de Baní, por aquel desaguisado que cometiera en perjuicio de una señora que se accidentó con su vehículo, y ya la historia del país la conoce. Y este señor parecía como que se había perdido, no aparecía ni en los centros espiritistas, y se había convertido en el más buscado por la policía. Esta mañana hubo un reporte de la provincia de Peravia. Un reportero de la provincia reportaba que en horas de la mañana la policía había realizado un allanamiento justamente en la comunidad del Fundo de Baní, pero que 5 minutos antes de llegar la policía, el señor Villalona se había escapado, se había escabullido. No se sabe si le habían dado información o qué pasó. Pero decía la información que le estaban dando seguimiento, prácticamente pisando los talones. Y efectivamente no pudo ir muy lejos. En el mismo Fundo de Baní fue apresado, y varios medios se han hecho eco de la información, pero oficialmente tenemos la versión del vocero de la policía, Diego Pesqueira. De manera que ya por ese lado no sabemos, un error, no sabemos por qué este señor no se había entregado a las autoridades como se le había pedido. El abogado había dicho que él estaba en disposición de entregarse, pero ponía una serie de condiciones atendibles inclusive, porque una de esas era que no lo trasladaran a la prisión de Baní, porque allí hay una persona detenida con la que él había tenido dificultades, y que por tanto su vida podía correr peligro en la cárcel de Baní. Ese es un ingrediente, es un atenuante, eso es atendible, de manera que no sé por qué él tardó tanto, se dejó apresar en vez de entregarse. Lo ideal hubiese sido que él se hubiese puesto a disposición de la justicia, entregándose a las autoridades policiales. No lo hizo. Bueno, pues ayer hubo una crítica de la ex vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño, en el sentido, una crítica a la policía, no explicarse por qué la policía no había detenido a este señor, no lo había encontrado. Entonces, en otro Twitter, el doctor Vinicito Castillo le respondió que peor que eso había ocurrido con el caso de Quirinito, el famoso Quirinito, que inexplicablemente desapareció de la faz de la tierra, por lo menos del territorio dominicano, y no ha aparecido en ninguna parte. Aunque el entonces titular del DNI, el señor Cifrido Páez Pérez, decía que a él se le estaban pisando los talones, pero nunca dieron con él, nunca lo encontraron. Entonces Vinicito le respondió eso a la ex vicepresidenta, que estando justamente ella en la condición de vicepresidenta de la República, ocurrió aquel hecho y no se supo jamás de ese ciudadano. De manera que con eso le enmendaba la plana, porque la policía, como se sabe, había estado haciendo esfuerzos en todo momento por localizar a este señor, que definitivamente cometió un abuso y cometió un error en perjuicio de una dama, y no un error cualquiera, una agresión física totalmente inaceptable.
desde todos los puntos de vista. Inclusive ya los últimos datos que se tenían es que la joven, creo que de apellido Arias, ha tenido que está en un centro de resguardo, de protección de las autoridades, ha tenido que ser llevada a especialistas, al médico, por fuertes dolores de cabeza que ella ha estado sufriendo, y alguna gente entiende que esto es producto de los golpes que recibió de parte del señor Alexis Villalona el día que se produjo la colisión. De manera que con esto vamos a ver de aquí en adelante qué va a decir la justicia y cuánto le van a cantar. Ya el abogado Félix Porte ha anticipado lo que le podría caber a este señor por el tipo de agresión totalmente innecesaria que cometió. Esto debe servir de lección para hombres o hembras, a quien sea. No hay por qué, después de producirse un hecho de esa o cualquier otra naturaleza, un accidente. Los accidentes son fortuitos, nadie quiere chocar, nadie quiere accidentarse. Realmente hay que contener un poco los bríos, y es verdad que la gente anda con muchísimos problemas encima y con los nervios de punta por las enfermedades, por la falta de dinero, por la presión que hay en la calle, por todo esto. La presión económica, la presión social, la presión de presión de trabajo y muchas otras cosas. Pero la gente no puede, el ser humano no puede dejarse llevar de las pasiones o de las emociones. Hay determinado control que hay que tener o tratar de buscarlo donde sea, pero hay que hacer esfuerzos extraordinarios. Hay que hacer esfuerzos extraordinarios porque después las consecuencias son peores. Usted mata a uno 20 años mínimo. Usted agrede a una gente, en este caso a una mujer, en esas condiciones innecesarias, 10 años. Entonces, ¿por qué cae preso en esas circunstancias? Si es verdad que la cárcel la hicieron para los hombres, sí, pero bueno, en otras circunstancias, cualquiera puede caer preso, pero no porque usted busque la cárcel, que la cárcel lo ande buscando usted. No, así no. Entonces, bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño. Es un tema que no debió, un problema que no debió ocurrir, pero definitivamente, y repito, que sirva como lección y que se aprendan la lección, sobre todo aquellos que son abusadores, que son aquellos que muchas veces pasan por alto el tema de género y abusan de la mujer. Hay otros que abusan sencillamente del más débil, mujer o no mujer. Se abusa muchas veces de los niños. Entonces, que sirva esto como lección y que se aprenda muy bien esa lección para que cosas y casos como este no se repitan. Bueno, tenemos que en el día de ayer hubo una reunión interesante. Para los fines, el presidente dio un paso importante y fue, en este sentido, le salieron las cosas bien porque convocó al liderazgo político del país en sentido general. Y allí estuvieron todos los partidos representados. Si ciertamente no fueron los cabezas del liderazgo principal, entiéndase el doctor Leonel Fernández, Danilo Medina, por ejemplo, pero mandaron sus representantes, sus respectivos partidos. Incluso se buscó, en este caso la representación, se buscó personas que no sean tan contradictorias o tan ácidas como se conocen algunos, sino que fueron personas que muchas veces han servido de facilitadores, de mediadores, o son personas que son civilizadas. Y entonces, en ese sentido, el presidente dio un paso importante para involucrar al liderazgo político del país en un tema nacional, un tema país, como es el tema haitiano, el tema migratorio y la presión que se cierne sobre República Dominicana por la fragilidad con que se desenvuelve el vecino país de Haití.
hubo una ratificación de República Dominicana, del presidente de la República, en este caso de la representación que hubo allí, que incluso se firmó un documento, en el sentido de que República Dominicana por sí sola no puede encargarse de la solución del caso del tema haitiano, de la crisis haitiana. Y en ese sentido se hizo un llamado a la comunidad internacional. Podría ser llover sobre lo mojado, sería ser clamar en el desierto, pero bueno, que no quede por el esfuerzo. Se ha ratificado la posición de República Dominicana, los esfuerzos, el llamado que ha estado haciendo en ese sentido, que lo hizo el presidente cuando acudió a la reunión de las Naciones Unidas y ha utilizado otros foros para tratar de referirse al tema. En la reunión de los presidentes que están participando, de los presidentes amigos, de gobiernos amigos que han estado, incluso se hizo una cumbre aquí en República Dominicana ratificando la petición en esos mismos términos. Pero bueno, no se ha logrado muchas cosas hasta ahora, para no decir que no se ha logrado nada, pero por lo menos el esfuerzo se sigue haciendo. Y hubo declaraciones importantes. Bueno, pero quiero resaltar que allí lo importante está que este documento de intención que se firmó y de buena voluntad pone de manifiesto la unidad de criterio que tiene la República Dominicana con respecto a los peligros que representa la frágil situación de Haití para República Dominicana y el pedido a la comunidad internacional para que intervenga, para que no deje a República Dominicana cargar sola con ese peso tan pesado sobre sus espaldas y sobre sus bolsillos, los bolsillos del país. Hay una unidad de criterio. Para mí ese es el elemento principal que salió de esa reunión, de ese documento. República Dominicana, diríamos como un solo hombre. Y cuando digo un solo hombre, estoy envolviendo a las mujeres. Yo no sé lo que digo, ellos y ellas, nosotros y nosotras. Yo no estoy inscrito en esa escuela. Entonces, como un solo hombre, o si usted quiere, como una sola mujer, como usted quiera, pero utilice el género que le dé la gana, pero de manera unificada, comparte la preocupación en el sentido de que la comunidad internacional debería poner atención. Hoy veo que creo que es el Congreso de los Estados Unidos, en algún periódico por ahí, el Congreso de Estados Unidos dice que está sugiriendo una investigación sobre el trato recibido por los trabajadores de la industria de la caña. Yo no sé qué información han llevado por allá, quién está queriendo curcutear de nuevo, y utilizo el término a propósito, curcutear, jurungar de nuevo, el tema de las presiones sobre República Dominicana para embromarle la paciencia al país, para dañarle la imagen al país y para presionar al país sobre cosas atinentes a la territorialidad, a la jurisdicción nacional. Entonces, que se ocupen de esas cosas. ¿Por qué no denuncia el Congreso norteamericano? ¿Por qué no denuncia la situación de descomposición en todos los órdenes que vive Haití? Y la necesidad, como ha pedido República Dominicana y lo han hecho otros países amigos, de que se vaya en su auxilio, de que la comunidad internacional intervenga para ayudar, para colaborar, para coadyuvar a la solución de este tema grave que en términos económicos, políticos, sociales y de toda naturaleza envuelve a ese país que perdió a un presidente hace poco y que inclusive al propio primer ministro actual sufrió un reciente atentado. De manera que hay una fragilidad institucional allí enorme y es un país sobre el cual hay que fijar atención, pero no lo puede hacer República Dominicana solo. Y es a quien le han dejado la carga hasta ahora la comunidad internacional irresponsablemente, que generalmente solo se ha ocupado de opinar, de meter las narices sobre la imagen del país o sobre el accionar de nuestro país, pero no ha
intervenido para ayudar. Ni siquiera cuando la catástrofe que le costó 3.000 y pico de muertos a Haití, el terremoto que hubo, ni siquiera en ese tiempo que prometieron una ayuda económica, ni siquiera en ese tiempo hicieron nada. Prometieron ayuda que nunca llegó. De manera que República Dominicana sí estuvo ahí. Entonces estaba en el ejercicio gubernamental el presidente Leonel Fernández y fue de los primeros en llegar. Y la ayuda, el auxilio, el aporte de República Dominicana estuvo ahí presente de inmediato. De manera que esta vez no es de sorpresa, no es para nada sorpresivo el hecho o para extrañar el que el Congreso norteamericano esté hablando de que se investiguen supuestos maltratos en asuntos. Eso es un tema viejo. Eso es un tema viejo y no sé por qué traerlo ahora por las greñas. El tema de Haití, hacia allá es que hay que mirar. Hacia allá es que hay que mirar. Puso sí de manifiesto el presidente de la República en esa reunión con los dirigentes de los partidos políticos. Unas 30 organizaciones políticas estuvieron presentes en esa reunión. Puso de manifiesto que los partidos firmantes del documento, ¿cómo se llama esto? La libertad del país, la soberanía del país, la soberanía del país no estaba en juego. No estaba en juego. Y que aun cuando habría que, y es una sugerencia del presidente, había que dar algunas facilidades y modificar la ley de migración para que los haitianos que vienen a trabajar, que reciben una tarjeta de turistas y entonces después tienen que conseguir un permiso, un carnet para poder, un contrato de trabajo, les sean facilitadas un poco las cosas. Yo conozco, allá en Ocoa, que hay en mi provincia, que hay muchísimos trabajadores haitianos, conozco esa realidad, que tienen que venir aquí para solicitar la modificación la actualización de su pasaporte, renovación del pasaporte. Después de eso, entonces, renovar el carnet y 50.000 cosas. Y todas esas cosas es dinero que le cuesta a esos trabajadores haitianos para poder normalizar y tener una situación legal en el país. El presidente decía que aquel que necesite, por ejemplo, 20 nacionales haitianos para sus empresas o su empresa, debe recibir alguna facilidad. Inmediatamente alguna gente criticó esa posición, que es entendible, pero de todo se habla y de todo se critica. Tiene sentido. Usted no se la va a poner en China o en Taiwán o más allá a un empresario de la construcción o del área agrícola o el área agroindustrial o de cualquier renglón de la economía que necesite un número X de personal haitiano para trabajar. Entonces, ponerle todas esas dificultades, lo que hay que controlar, si se le pueden dar facilidades, debe haber facilidades. Esas cosas deben ser un poquito más llevaderas o más manejables para que no les resulte tan costoso, problemático muchas veces a los sectores patronales, pero que tampoco les resulte tan difícil y tan costoso a los haitianos. Ese pasaporte, ese carnet, eso cuesta muchísimo dinero. Y los buscones, incluso de la propia nacionalidad haitiana, que andan gestionando estas cosas, muchas veces haciendo de buscones, cobran unos dineros tremendos, que no debería ser así. Esto la embajada de su país debería coordinar mejor las cosas con las autoridades dominicanas para lo atinente a ellos. El pasaporte haitiano, que son ellos que lo emiten, se lo puedan dar en mejores condiciones, con mejores o mayores facilidades a estas personas que definitivamente pasan las de Caín, tratando de proveerse de su documentación. Y otro aspecto que aclaró el presidente es que las deportaciones de aquellos que estén de manera ilegal van a seguir. Claro que deben seguir. Él estuvo en un programa antes de ayer de televisión y le preguntaron
sobre si no se había bajado la guardia con el tema de las deportaciones a los haitianos ilegales, o a los ilegales en sentido general, pero que especialmente la mayoría son de los fronterizos que nada más tienen que cruzar y tienen muchos sitios por donde hacerlo, a pesar de la vigilancia militar que hay en la zona fronteriza. Y entonces dice que no, que esto no se ha bajado la guardia y que las deportaciones de los ilegales van a continuar. Yo creo que deben continuar. Eso mismo yo le pregunté en días pasados al director de migración, que ha quedado de venir al programa varias veces, pero primero hubo problemas de trabajo, de horarios, problemas de compromisos, que no se pudo coordinar la entrevista. Después tuvo un accidente en una pierna y no pudo venir. Y finalmente le dio COVID. Y entonces después de eso volvimos a hablar. Entonces yo le preguntaba, en cualquiera de estos días, habrá un día que él vendrá, pero volvimos a hablar de eso, de venir al programa. Entonces yo le preguntaba que si se había bajado la guardia en ese sentido, porque habían denuncias en esa dirección. Y él dijo que no, que para nada, que también, que eso sigue. Entonces, de manera que eso, si es así, eso tranquiliza un poco. Pero yo creo que no se puede bajar la guardia, ni la policía, ni los bomberos, ni nada. Hay que seguir en esa dirección. No veo que se esté hablando ya del asunto de la verja perimetral, a qué nivel va eso. Se habían construido creo que 23 kilómetros, qué sé yo cuánto, una cosa que son 300 y pico de kilómetros. Ahí es mucho lo que falta por hacer y lo que hay que hacer. Y como decía alguien hace poco, a propósito del tema, no debería hablarse de verja perimetral, debería hablarse de muro. Pero el presidente le quiso buscar, como se quiso satanizar en principio el tema del muro en la frontera, el presidente le quiso buscar un término más suave o suavizar las cosas de manera diplomático. Entonces quiso ser más diplomático con un tema sensible y le llamó la verja perimetral. Y así se ha quedado. Eso es una verja con unos alambres, abajo tiene un poquito de blog y después alambre, una trinchera arriba, un alambre de trinchera. Pero lo ideal sería un muro, una mole de cemento, que yo he dicho que eso puede salir más gratis de lo que el gobierno se imagina. Si hace un concurso, ¿cómo diría yo? Una solicitud y distintos ciudadanos, yo estoy seguro que los ciudadanos más humildes van a aparecerse con un blog arriba en el hombro para ir a donarlo, poniendo varios puntos de recogimiento, de reclutamiento de esos materiales. Varillas, cemento, camiones de arena, volteo de arena. Yo estoy seguro que todos esos empresarios de la construcción y ciudadanos en sentido general, bien intencionados, que quieren lo mejor para este país de Juan Pablo Duarte, y de Luperón, de Camaño y de muchos patriotas, de Amaury Germán Ariste y sus compañeros de los Palmeros, y de los comandos de la Resistencia, y mucha otra gente, y hasta de muchos derechistas que en su momento, porque dominicanos al fin, esta es la patria, esta es la tierra de todos, ni de izquierda ni de derecha hay que inclinar la balanza, es de todos. Justamente en esa reunión que yo me refiero de antes de ayer en el Palacio, ahí estaba junta la izquierda y la derecha, todos los partidos estaban representados. Creo que fue un buen encuentro del presidente de la República con el liderazgo político, e hizo bien el liderazgo político en acudir allí y a este llamado del presidente, porque no es un asunto de que se le dé, las cosas le salgan bien al gobierno, o que el gobierno pueda tener otro interés. No. Aquí el interés que debe primar es el interés nacional. El tema nacional, el tema migratorio, el tema de la fragilidad de la frontera, lo que el gobierno dominicano, el país tiene que invertir en las parturientas, en toda esta gente que viene aquí sin ningún tipo de tratamiento a las parturientas, ni ningún tipo de chequeo médico, los otros que vienen irregularmente y que vienen a traer contaminación de cualquier naturaleza, vienen a traer la delincuencia o a aumentarla y muchísimas cosas más. Aquí hay muchos delitos y casos de crímenes que se cometen que
con estilos que no se conocían aquí en el país, que esas cosas fueron traídas. Muchas enfermedades, muchas costumbres o malas costumbres que no tienen que ver nada con las malas costumbres nuestras o con las costumbres naturales o la idiosincrasia nuestra, que fueron traídas. Y no es que se le esté achacando todas las culpas a los vecinos, las culpas al fin son, y hay muchos culpables. Como hay muchos culpables por la indiferencia con que, y la falta de responsabilidad con que muchas veces se ha tocado ese tema, o no se ha tocado, sino muchas veces se ha dejado de tocar ese tema, y se han mirado para atrás o para el lado, sencillamente no han dado la cara. Muchos que en un momento determinado debieron asumir una posición de responsabilidad. ¿Usted sabe lo que le cuesta al país esos 11.000, 10.000, 11.000, 12.000, los que sean, soldados en la frontera? Solamente eso. Y lo que le cuesta al presupuesto nacional, el caso de las parturientas, las atenciones, que vienen no solamente por recibir la atención, porque ellos, aunque sea quizás no la adecuada, tienen alguna asistencia allá en Haití. No, ellos vienen en busca de la nacionalidad. Que en un momento dado, haitianos naciendo aquí y haitianos sumándose y dominicanos yéndose y dejando el sitio, dejando el limpio en las tierras fronterizas y en muchos otros sitios, va a llegar el momento en que las cosas se van a invertir. Más tarde quizás nosotros no lo veremos y muchos de los que están indiferentes ahora con el tema no lo verán, pero las futuras generaciones lo verán. Que masivamente, en términos numéricos, ellos van a ser más en un momento determinado. Pues todos cogen para acá. Y eso hay que controlarlo. El que venga a estudiar, estudió, se hizo profesional y el que venga a turistear, venga con su dinero y venga legal, es buen turismo. Ahora, aquel que viene sin ninguna documentación, sencillamente que haya maneras, mecanismos efectivos de devolverlo. Y más aún, que el que venga ya cumpliendo con los requisitos de la nación, se sepan cuántos son y sobre todo dónde están. Cuántos son y dónde están. A partir de ahí no hay problema. El asunto está en que no puede haber esa entradera de nacionales haitianos. Y uno enfatiza el tema haitiano porque aquí China no está en la frontera. Venezuela no está en la frontera de aquí. Muchísima gente que viene de Casa del Caray y que viene irregularmente no está en la frontera. La frontera la tenemos ahí con Haití. Entonces de ahí que viene la mayoría y eso es lo que tenemos que establecer controles. Controles es lo único que se pide. Director, vamos a la pausa que me he distraído un poco con este tema y la agenda está completa todavía. Vamos a la pausa. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para resolver tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Para resolver tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el
lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Bueno, seguimos. Tenemos que la ADP insiste en llamar a los profesores y alumnos a no asistir a las escuelas. El ministro Fulcar declara que está abierto al diálogo. El ministro Fulcar debió manejar eso, ese diálogo debió darse en principio, porque él había dicho, bueno, ya se trata de, cuando hubo una reunión al respecto, le dijo a los profesores, es una decisión de gobierno, de Estado, y ya. Entonces cerró la posibilidad de diálogo, ahora quiere diálogo. El profesor Hidalgo ratifica que hay 10.000 maestros que están con COVID o con la influencia, o sea, con los síntomas, o tienen ya, dieron positivo o tienen los síntomas. Entonces insisten que realmente es una decisión de previniendo el posible contagio de más personas, decir que es cuidando a la ciudadanía. Yo creo que el deber de proteger a la ciudadanía, alumnos, profesores y demás, incluso familiares de los alumnos, porque después cuando los alumnos lleguen a su casa se encuentran con los familiares. Esa es una responsabilidad y debería ser una preocupación de todos. Ojalá que le busquen la vuelta a esto de alguna manera. Pero yo creo que en principio es válida la preocupación del gremio de educación. Lo digo como abuelo, porque conversando con mis hijos y conversando con los amigos de mis hijos y otras parejas, tienen la preocupación, porque como este es un tema que no se sabe a dónde va a llegar, el tema de la salud. Bueno, pues lo ideal es que esto se le diera un poquito de larga, que ellos han pedido creo que hasta el 31 de este mes. ¿Por qué no esperar ya? Porque falta una quincena y ver cómo se le busca, pero debe buscársele una solución. Y como hay un tema que se ha hablado ahí de alimentación de por medio, bueno, que le manden el alimento a los padres de los alumnos, que le manden el alimento crudo, que le manden las mercancías crudas a los padres de los alumnos. Esa es una forma de que se siga moviendo la economía que se maneja en ese renglón por ahí, con el desayuno o el almuerzo escolar. Mándenselo la alimentación cruda, como en algún momento se hacía con aquellos programas sociales, cuando la pandemia, cuando el país estaba cerrado. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces de ahí caemos en el tema de las pruebas. Déjame ver lo que dice aquí el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera. Dice, una prueba antigénica nos cuesta a nosotros 96 pesos y otros $3 o $3 y la PCR $10, que son 578 pesos. Ese es un dato interesante, porque estas ARS y laboratorios criminales le estaban cobrando a los dominicanos 1.750 pesos por la prueba de antígeno
y 4.100 pesos por la prueba, por la PCR. Y las ARS impusieron a los laboratorios que le impusieran a su vez a los pacientes que tenían que hacerse la prueba de antígeno primero para entonces luego hacerse la PCR. Un crimen, porque fíjese lo que le cuesta esto al Estado, que debe buscar la forma de que esto le llegue, haya facilidad, que le llegue a la gente con más facilidad y no deban caer gente indigente muchas veces, no caigan en la mano de los especuladores de la ARS y especuladores de los laboratorios, que como dijera el presidente del Colegio Médico, Zenén Cava, están haciendo su agosto en enero. Miles y miles de gente en las filas, muchas veces contaminándose, porque bueno, tienen que ir a los laboratorios privados porque los laboratorios de salud pública no dan abasto. Y en esas filas tremendas, la gente lo que sale es contaminado. Además de los tropiezos, los problemas que esto conlleva. Inclusive que una licencia de 5 o 7 días, sin saber cuál es la repercusión, el efecto que va a sufrir, las consecuencias y el tiempo que va a tardar en recuperarse una persona que sea contagiada. Con el agravante de que muchas veces al darle la PCR, que yo cuántas horas después, que yo cuántos días después, porque en un laboratorio se la dan el mismo día, privado, después que usted dio 1.750 por una y 4.100 por otra. Eso es criminal. Si eso es lo que cuesta son, como dice el doctor aquí, le salen a salud pública, le salen a 97 pesos o $3 y la PCR $10. Como usted, una cosa que cuesta $10, usted me la va a cobrar a mí a 4.100 pesos. ¿De qué es que están hechas esas PCR? ¿Cuál es el material, la materia prima? Yo decía el día pasado, preguntaba que si tenían algo de oro adentro. Aquí realmente el beneficio en todos los renglones comerciales, el beneficio que quieren hasta los prestamistas, todo el mundo, todo el que quiere emprender una actividad productiva, quiere recuperar su cuarto y que el margen de beneficio sea, si no puede ser el 100%, bueno, algo que se parezca a eso. Y no debe ser así. Yo veo que en otras partes del mundo, usted puede tener un 15, un 20% de beneficio, un 10%, y es beneficio. Y los negocios operan y funcionan, pero aquí no. Aquí es montado siempre sobre el consumidor, en sentido general. Bueno, pues el presidente de la República había dado instrucciones para que le buscaran solución a esto. Tuvo que decirlo Zenén Cava, tuvo que la gente quejarse, tuvo que formarse mucho aglomeramiento de apiñamiento de gente en las filas y en los lugares por ahí de salud, y quizás contagiarse muchísimo producto de esto, para que entonces el presidente tuviera que dar la instrucción al gabinete de salud de que las benditas pruebas esas le salgan, primero que se creen las condiciones, el mecanismo, para que las pruebas estas le lleguen a la gente con más facilidad y que no haya esa especulación y esa acción criminal de cobrarle a quien no puede pagar, que es muchas veces condenarlos a que se mueran. Y además retardarle los resultados, durar tanto tiempo para darle los resultados porque son muchos los casos, es también condenarlo a que se enferme, a que se agrave y que se muera. Porque si usted siente los síntomas y usted va a hacerse su prueba, tiene los resultados, inmediatamente, si está positivo, inmediatamente se medica o busca que el médico lo medique. Y entonces usted tiene menos posibilidades o menos riesgo de morirse. Conozco de gente que se ha estado medicando en su casa por razones económicas, razones distintas, indistintas, y se ha descompensado. Cuando los han llevado, ya pues el asunto es grave. Los han tenido que llevar de gravedad a internarlo, porque se han estado, en esta última etapa, se han estado medicando en su casa. A alguna gente le sale bien, pero a alguna gente que tenga condiciones especiales de gordura, de diabetes, de problemas de alta presión o de hipertensión, se le puede complicar.
se le puede complicar. Entonces yo creo que esto es un asunto de interés nacional, que ese equipo del Gabinete de Salud debió prever estas cosas. La Secretaría, el Ministerio de Salud Pública debió ajustar esto más tempranamente para que no se pasara esos sinsabores que la gente pasó detrás de una prueba de antígeno o detrás de una PCR. Y sobre todo aquel acto criminal de obligar a que se hicieran las dos pruebas. Si la de antígeno no es definitiva, como dice el presidente del Colegio Médico, no es definitiva, la determinante es la PCR, la obligatoria, es la PCR, que en la mayoría de los países o en muchos países por allá son gratis, porque es un servicio de emergencia que hay que brindarle a la población. Y este gobierno que ha empleado muchísimo dinero en el sector salud o en la situación de emergencia que se ha presentado producto de la pandemia, ha destinado muchísimos recursos a esto. Hay que reconocer que ha hecho todos los esfuerzos, no ha escatimado ningún tipo de esfuerzo, entonces debió con políticas en esa dirección. Y los especialistas son los llamados a conocer por dónde que le entre el agua al coco. Son los que debieron haber manejado estos temas antes de que explotara. Quizás habiendo manejado esto mejor, incluso con los controles, manejar el tema de los controles. Porque hay quejas de que, bueno, se quiere cerrar la escuela, pero se tienen las discotecas abiertas, se tienen los casinos abiertos, se tiene los estadios deportivos abiertos, se tienen los supermercados abiertos, todos los centros públicos y todas las cosas están abiertas. Entonces, ¿por qué cerrar la escuela? No dejan de tener razón los que presionan en esa dirección, porque es que si se hubiese la garantía, los controles, que he insistido muchísimo en eso, el día pasado le dedicaba una columna a esos temas. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego ya no se esté ya pidiendo la tarjeta de vacunación en los lugares públicos, en sentido general, en los supermercados, en las tiendas, en los restaurantes, en algunos lo piden, los supermercados ninguno lo piden, porque es que esta gente lo ve de manera especulativa, lo ve de manera comercial. Si yo alejo al cliente, no importa que el cliente esté enfermo, que entre. Así es como lo ven. En el fondo, así es como lo ven, aunque no lo digan y aunque no lo acepten, pero es así que lo ven. La parte mercurial o la parte comercial, para decirlo más elegantemente. Así es que lo ven. Lo ideal sería que se establecieran los controles. A mí me han pedido 2 veces la tarjeta de vacuna. Mírela aquí. ¿Cuál es el problema? Mírela aquí. Y ahí está 3 dosis puestas. 3 dosis puestas. Y si viene la 4ª me la voy a poner también. Porque es así. O la vacuna aquella que le ponían a uno desde pequeño, no era todos los años que había que ponerse, era un refuerzo todos los años. Y nadie decía nada. Le hacía una ampollita, una cosa ahí, un nacido en el brazo, o colorado en el brazo, y le daba fiebre el primer día. Eso ha existido siempre y la gente se ponía la vacuna. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, de que esto fue creado en laboratorio por ahí para fuñir a la humanidad. Yo no sé, es probable que fuera así. Que esto sea un asunto comercial, pero pues ya estamos cogidos como quiera. Porque si usted no... que vacunarse es malo, probablemente sea malo. Porque estamos cogidos todos. Pero a lo mejor se habló de hasta un chique, a uno después lo van... Cuando usted pase ya por el sedazo, ya es el número tal. Todo eso está dentro de las posibilidades, dentro de esta comercialización que hay del mundo y de todo. Yo no digo que no, pero el problema es que ya que está contaminado todo, hay que vacunarse. Porque, en definitiva, hay menos posibilidades. Ahora mismo se ha determinado que la mayor cantidad de muertes están entre los no vacunados. Porque no es que no se contamina, hay gente que le ha dado 2 y 3 veces después de vacunado, hasta los que tienen la 3ª dosis. Y le ha dado, pero bueno, le da más sencillo. Yo he oído muy pocos casos, quizá un solo caso, de una persona que le habían puesto las 3 vacunas, que estaba una profesora, que decía el profesor Hidalgo el día pasado, que se había muerto un profesor en San Pedro de Macorís y a una profesora que estaba entubada. Pero en sentido general, los que se han salvado después de haberle dado y repetido
son los que están vacunados. Entonces vamos a vacunarnos, señores. Porque bueno, vamos a hacer la última pausa, director, para que nos metamos entonces a otros temas. A ver si el tiempo da. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Bueno, hay un tema interesante. El doctor Roberto, expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, que estuvimos en el programa antes de ayer, en el mismo programa denunciaba que la doctora Milagros Ortiz Bosch, y rechazaba al mismo tiempo, había propuesto que se modificara la Constitución para bajar la votación necesaria para ganar las elecciones de un 50+1 que se bajara, ella dijo que se bajara, no sé si era 40 o 45. Entonces, él le sale al frente el doctor Roberto Rosario a esa propuesta de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Dice él que esto es una especie de un comodín para facilitarle las cosas a la reelección presidencial. Lo cierto es que plantearse esto por parte de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es la encargada del área de la ética en el gobierno, y que es un referente, se ha entendido como un referente ético moral en el gobierno, y en sentido general no se puede decir otra cosa de ella, pero que plantee esto, que saque tiempo para distraer el tiempo en cosas de carácter político. Yo diría más que político, no político institucional, sino político, porque se ha planteado que el PRM, que en algún momento no tenía más de un 35%, si ya no tendría todos los aliados que tuvo en las elecciones o capitalizaría la coyuntura que capitalizó en las elecciones pasadas, donde la gente votó en contra de, y eso benefició al presidente Abinader y al PRM, en contra de ese, el país se volcó, la sociedad dominicana mayoritariamente se fue en la dirección del cambio, pero no necesariamente del cambio representado o que predicar el PRM, sino en el cambio de gobierno, cambiar lo que había, cambiar el estado de cosas. Mayoritariamente la gente votó en esa dirección. Eso no significaba que tuviera numéricamente el PRM fuera mayoría. Muchos de los aliados ahora no volverían, se irían en otra dirección. Entonces, ¿qué es lo que plantea la doctora Milagros Ortiz Bosch? Que se baje la votación y eso pudiera decirse, bueno, una forma más de mayor apertura para la democracia, eso ha fortalecido el régimen democrático. Eso es relativo, porque hay que remontarse un poquito a la historia. En el 1900,
94, cuando la crisis electoral que hubo a propósito de las elecciones, que finalmente unos entienden que le quitaron al doctor Peña Gómez y que otros entienden que la ganó el doctor Leonel Fernández, pero fue el doctor Leonel Fernández el presidente. Hubo una crisis después del resultado electoral, una crisis. Entonces, ahí vemos al doctor Peña Gómez y al doctor Balaguer un secreteo, tratando de ponerse de acuerdo, que eran las dos figuras máximas, las dos figuras principales. Entonces se firmó un acuerdo para modificar la Constitución. Allá está a la izquierda el doctor Fernández, el doctor Euclides Gutiérrez, Lidio Cadet, que era el secretario general del PLD, el doctor Peña Gómez, que era el líder del PRD, detrás el doctor Romero Confesor, que era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Monseñor López Rodríguez, está Milagros Ortiz Bosch allá atrás de López Rodríguez y del doctor Balaguer. Esa crisis político-electoral, con ribete de crisis institucional, trancó el juego. Entonces el doctor Balaguer le dijo al doctor Peña Gómez, mira, nosotros quedamos empate, vamos a repartirnos esto, tú 2 años y yo 2 años. Momentáneamente, y esa es la historia, al doctor Peña Gómez le entusiasmó un poco la idea, a pesar de que, o no le entusiasmó, tratando de buscar una salida, estuvo a punto de aceptar esto, pero el doctor Hugo Tolentino, a él se le atribuye que le había dicho al doctor Peña Gómez, tú vas a creer en esas palabras del doctor Balaguer. Ahí se trancó el juego y le tumbaron el entusiasmo, si se quiere, al doctor Peña Gómez. Y se llegó a un tipo de acuerdo como salida a la crisis. Ese acuerdo consistía básicamente en reformar la Constitución en varios aspectos, ahí para crear el Consejo Superior de la Magistratura, para prohibir la reelección, básicamente prohibir la reelección presidencial, establecer que el porcentaje para la votación sería un 45%. Y para la salida a la crisis, el gobierno del doctor Balaguer iba a estar año y medio, y entonces al año y medio volvería a celebrarse elecciones. ¿Qué pasa? Que el PLD, que estaba en minoría en ese momento, pero con sus votos contribuía a buscar los votos necesarios para modificar la Constitución, y entonces se prestó a una jugareta que fue cambiar las reglas de juego de lo que se había pactado, bajar o subir del 45% al 50+1. Al 50+1. Aquí estaba acostumbrado el doctor Balaguer a ganar con un 33%, por ejemplo. Ganaba las elecciones y bueno, era la mayoría simple o relativa. Y bueno, ganaba con un 33%. Entonces era llevarla a un 45%. O sea, acordó eso y que el gobierno del doctor Balaguer siguiera 1 año y 6 meses para entonces celebrar elecciones. ¿Qué pasó? Hubo un acuerdo por soterrado entre el Partido Reformista y el PLD para que fueran 2 años el doctor Balaguer. Por eso uno dice que le quitaron 2 años, otro dice que se cogió 2 años. Y no se cumplió lo del año y 6 meses. Y en vez del 45%, el 50+1, para que el doctor Peña Gómez no llegara en la segunda vuelta, el doctor Peña Gómez no llegara a ganar las elecciones. Y entonces, bueno, nombraron al ex general Pérez y Pérez, jefe de la policía, comenzaron a quitar cédulas, pusieron a votar a los haitianos, esa es la historia, a votar a los haitianos. Y bueno, el doctor Peña Gómez le faltaron una mínima, porque no llegó al 50+1.
y así finalmente le quitaron el triunfo y le quitaron las elecciones al doctor Peña Gómez, y Peña Gómez no pudo ser presidente de la República por esa situación. Y después vimos una segunda vuelta, cuando comenzaron a quitar cédula y todas las cosas, el apoyo que se le dio y el doctor Peña Gómez perdió las elecciones y el presidente fue el doctor Leonel Fernández. Así que esa es la historia, pero ahora el PRM quiere retomar eso, a decir de la doctora Milagros Ortiz Bosch, con la única diferencia de que la modificación de la Constitución desde el poder, eso nunca ha sido buenos consejeros, eso nunca ha sido recomendable, eso nunca ha traído buenos, ya lo hemos visto a través de la historia. Que se piense dos veces en eso, lo ha denunciado recientemente aquí en el programa el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta, y que ahora mismo es figura de primera línea del partido Fuerza del Pueblo. Bueno, nos vamos, ya repetiremos esta noche a las 12 este encuentro y nos vemos ya el próximo lunes. Espero que ya Danilo Clima esté, no estoy seguro todavía si ha venido al país, pero si no, seguimos. Ahora nos vamos y nos vemos.